días, hermanos y amigos que comparten en este programa Fe y Razón, que es un programa que dedicamos para llevar temas de análisis científicos, históricos, social, filosófico, fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos, como siempre, un invitado muy especial que nos honra su participación para poder establecer un tema que es de vital importancia en estos que estamos viviendo. Carlos, saludos a los que nos están sintonizando en estos momentos. Saludos, Carlos, saludos a todo el pueblo dominicano. Contento de estar conversando contigo y con todo el público que sigue a Fe y Razón. Para mí siempre será un inmenso honor tratar cualquier tema contigo que tenga que ver con la fe, con la ciencia y con esa interacción permanente que tiene que haber dentro de esos dos temas, porque evidentemente la ciencia siempre tiene que caminar del lado de la fe y la fe siempre tiene que estar apoyada por la ciencia. Quiere decir que en la medida en que la fe, la ciencia y la razón buscan un punto común, en esa medida la sociedad estaría siempre más del lado de la fe, más del lado de la ciencia y más del lado de la razón. Para nosotros es un inmenso placer tenerle también compartiendo en nuestro espacio. Y nos gustaría comenzar haciendo esta siguiente pregunta. ¿Una pandemia se puede considerar como un desastre natural? Mira, Carlos, en términos reales, una pandemia ciertamente es un desastre natural. Porque un desastre natural es cuando una sociedad determinada, regional o global, es impactada por alguna fuerza que no es controlada por la propia sociedad. Eso es lo que nos ocurre con un gran huracán, es lo que nos ocurre con un gran terremoto, que son fuerzas liberadas por la naturaleza, pero que el ser humano no puede enfrentarlas. Eso mismo nos ocurre con las pandemias. Nos pasó con la viruela, nos pasó con el cólera, nos pasó a principios del pasado siglo, entre 1918 y 1920, con la fiebre española, que mató cerca de 50 millones de personas en todo el mundo. Y nos está pasando ahora con el coronavirus. No obstante el avance científico, tecnológico, clínico, no obstante los avances en materia de bioquímica, nos hemos encontrado de repente con un virus que tiene un ARN, es decir, un ácido ribonucleico, para el cual todavía no tenemos un medicamento específico, ni mucho menos una vacuna específica. Y eso de repente pone de rodillas al liderazgo político, al liderazgo empresarial, al liderazgo industrial, al liderazgo social, a todos, porque no tenemos una respuesta. En consecuencia, cuando el ser humano no tiene una respuesta frente a un ataque que viene de la naturaleza, sea la fuerza de los vientos, sea las fuerzas sísmicas, o sea la fuerza de una epidemia que se extiende tanto que entra en la categoría de pandemia, entonces podemos considerarlo como un desastre natural, porque sus efectos directos, físicos, económicos y psicológicos son equivalentes a lo de cualquier otro fenómeno. Fíjate tú que ya al día de hoy tenemos casi 950,000 contagiados por el coronavirus, pero las muertes son cerca de 47,000. Cuando tú divides la cantidad de gente que ha muerto entre la cantidad de gente infectada reportada por los diferentes países, te vas a encontrar que hay un índice de mortalidad del orden del 5%. Si bien es cierto que muchos especialistas en infectología lo consideran bajo comparado con otras pandemias o con otras epidemias, lo cierto es que en el fondo nadie en la sociedad quiere estar dentro de ese 5% de letalidad. Y eso es lo que preocupa a todos, y por primera vez en 100 años todos los países están prácticamente cerrados. Los vuelos están suspendidos,
Los transportes marítimos están suspendidos, los transportes terrestres están suspendidos y en consecuencia esta pandemia entra perfectamente en la categoría de un gran desastre natural global. Perfecto. Entonces, con todas esas características, ingeniero, de que una pandemia es un desastre natural a gran escala, pudiéramos decir, como estamos viviendo, porque afecta, como usted muy bien está presentándonos, todo el aspecto sociocultural, económico de los distintos países que son impactados con un tipo de pandemia de esta magnitud, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros recibiésemos en conjunto a esta pandemia otro desastre natural, quizás de una menor escala? ¿Pudiera explicarnos esa parte? Mira, sería catastrófico, Carlos, cuando dos fuerzas de la naturaleza se conjugan en un mismo lugar y al mismo momento. El desastre es mayor porque se multiplica exponencialmente. Es como que de repente tú tengas un terremoto que te destruye un país e inmediatamente detrás viene un huracán que termina de destruir lo que no destruyó el terremoto. Eso pasa con una pandemia. Cuando de repente tú tienes una pandemia como esta que te está afectando los 5 continentes y nadie está exento de ser impactado salvo que guarde las precauciones del lugar en su hogar, aislado, como es la recomendación a nivel global, como es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y cada gobierno en particular. Si eventualmente, en medio de una pandemia como esta, llegara un terremoto a algún lugar del planeta Tierra, la gente se vería en la calle y al verse en la calle se va a ver expuesta al contagio, porque la gente no va a poder quedarse en su casa fruto de la sacudida sísmica, del agrietamiento de su casa, del colapso de su casa. Y tú sabes bien que cuando hay una fuerte sacudida sísmica de magnitud superior a 7, los daños son extraordinarios. Y el pánico se apodera de la gente. Y bajo ese escenario de pánico, la gente lo que hace es que sale corriendo, abandona su casa. Y esa gente se va a olvidar de la cuarentena, se va a olvidar del virus, se va a olvidar de todo lo que es un protocolo que ha estado aplicando por muchos días. Quiere decir que si eventualmente, Dios no lo quiera, se conjuga esta pandemia del coronavirus con un terremoto de gran magnitud en algún punto del planeta Tierra, eso sería catastrófico psicológicamente, socialmente, económicamente y en materia de salud para toda esa población. Solamente sería catastrófico, ingeniero, si fuese impactada una situación de un desastre natural de una magnitud a media escala, pudiéramos decir. No vamos a ser alarmistas ni extremistas, pero a media escala, únicamente con un terremoto. No hay otro tipo de, vamos a decir, amenaza natural que pudiese poner en peligro una estabilidad de salvaguardar vidas ante una pandemia. La única amenaza que podría expulsarnos violentamente de nuestros hogares bajo el actual escenario global de cuarentena por el coronavirus sería un terremoto de gran magnitud. Porque si ocurriese un temblor de pequeña magnitud, magnitud 4, magnitud 5, magnitud 5.5, todavía magnitud 6, una vez terminada la primera sacudida y la gente no ver daños importantes en su hogar, la gente se quedaría en su hogar, aunque un poco preocupada, atemorizada, pensando que quizás podría venir una segunda sacudida. Pero si la sacudida es mayor y comienzan a colapsar paredes y techos, evidentemente que la gente va a entrar en estampida. Va a salir corriendo tratando de sobrevivir al terremoto, aunque se exponga al peligro de la pandemia que representa. Quiero decir que ahí es que podrían conjugarse los peores escenarios que podríamos considerar a nivel de cualquier región del planeta Tierra. La otra amenaza que tiene el planeta es la de los huracanes, pero afortunadamente no estamos en época de huracanes, por lo menos
aquí en el hemisferio norte. Estamos en primavera y en primavera no se producen huracanes. Quiere decir que por el momento se descarta, aunque sí, para el verano habría que pensar en huracanes. Sin embargo, la gente que vive en estructuras resistentes, en paredes de concreto, techo de concreto, y que ya en ocasiones anteriores ha visto que su estructura de concreto resiste bien las fuerzas del huracán, esas personas, aunque escuchen decir en los medios de comunicación que se acerca un huracán, se van a quedar en sus hogares tranquilos, conscientes de que las probabilidades de mayores daños serían mínimas, salvo aquellas personas que viven en segmentos periféricos, a orillas de ríos, arroyos y cañadas, donde una crecida anormal puede arrastrar parte de su vivienda o parte de sus ajuares, o personas que estén en viviendas muy precarias, donde ya ahí tendrían que acudir de manera anticipada los organismos de socorro como la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencia para evacuar a esas personas y llevarlas a lugares seguros, lugares altos, escuelas, iglesias, centros de convención, gobernaciones, almacenes, etcétera. Pero por el momento, considerando cualquier combinación de escenarios entre fenómenos clásicos de la naturaleza, como huracanes y terremotos, y esta pandemia que está estremeciendo a todo el mundo en el momento actual, te diría que el peor escenario que se podría presentar, sin ser alarmista, evidentemente, sería que ocurra un terremoto de gran magnitud en algún punto del planeta Tierra que en el momento actual esté en cuarentena y que obliga a la gente a abandonar su cuarentena, salir a la calle, y esa aglomeración de personas en las calles sí podría entonces transmitir rápidamente el virus, y eso ya complicaría un poco el tema en materia de salud. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, partiendo de ese análisis, ingeniero, estaríamos diciendo eventualmente que un país como la República Dominicana estaría preparada en una eventual amenaza, tanto de un sismo o de una tormenta que nos acoja en pleno acto de defensa de esta enfermedad que estamos recibiendo. ¿Estaríamos o tendríamos esa estructura, ese conocimiento de proceder sistémico para afrontar una situación en ese sentido? Mire, ese es un buen tema de tratar y de discutir a nivel nacional e internacional, porque aunque muchas veces decimos de manera muy optimista que estamos preparados para cualquier situación mayor que se pueda presentar a nivel de amenazas de la naturaleza, la realidad es que cada amenaza es nueva, produce una experiencia nueva, un impacto que puede ser muy distinto a los impactos anteriores, a los impactos de otros países, vecinos o lejanos, y en consecuencia encontrarnos con un preparativo que no sea el óptimo, que no sea el adecuado. Y esa realidad lo acabamos de ver con el coronavirus. Por ejemplo, la ciudad de New York siempre entendió que estaba preparada para cualquier tipo de ataque, incluyendo un ataque viral. Y de repente en una semana hemos tenido 200,000 contagiados en todo Estados Unidos, de los cuales 100,000 corresponden a New York y New Jersey. De repente se han encontrado las autoridades que
la capacidad hospitalaria ha sido sobrepasada y que no hay suficientes ventiladores mecánicos, que es lo que más podría presentarse como necesidad en el momento pico de esta pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la gobernación de New York ha visto que apenas tiene 7.000 ventiladores mecánicos y que podría necesitar 30.000, de repente ha comenzado a hacer coordinaciones con los fabricantes para ver cómo le pueden conseguir unos 25.000 respiradores más. Esa realidad tú la has vivido en Italia, la has vivido en España, se vivió en China. Lo que quiere decir que en el fondo, cuando te impacta la pandemia, el terremoto o el huracán, puede producirte un efecto directo que no era el que tú esperabas y no era para el cual tú estabas preparado como sociedad. Y esto quiere decir que el abanico de opciones en materia de preparación, de defensa civil, de Cruz Roja, de centro de operaciones de emergencia, tiene que estar siempre lo más abierto posible. Pensar en cuál puede ser el peor escenario que se pudiera presentar en un momento determinado, no por el ánimo de ser pesimista, sino porque normalmente en la ingeniería se practica un diseño para lo peor de lo peor que se pudiera presentar en un momento determinado. Así tenemos que llevarlo al sector salud. Cuando tenemos una situación como esta, te encuentras de repente que el norte de Italia, la región de Lombardía y la región de Véneto no estaban preparadas para este impacto. Pero te encuentras igual que en Madrid, en Barcelona, en Valencia, España, no estaban preparados para una magnitud como esta. Pero tampoco en Wuhan, China, estaban preparados para que de repente tuvieran un brote explosivo. New York no estaba preparado. Lo que quiere decir que esto podría ayudar a marcar un antes y un después en materia de preparación, de anticipación, que los gobiernos pudieran tener almacenados suficientes ventiladores, suficientes antibióticos, suficientes camas para hospitales, suficiente sistema de producción de energía eléctrica alterna, porque imagínate tú, Carlos, que en medio de esta pandemia tuvieras un tremendo terremoto, salen de servicio las plantas eléctricas, entonces los hospitales se te quedarían sin energía eléctrica. Y al quedarse sin energía eléctrica, los ventiladores mecánicos no van a poder operar porque necesitan la energía eléctrica. Entonces hay que pensar en esa eventualidad y tener en cada hospital un sistema de alimentación eléctrica autónomo, independiente, propio, que si te falla el sistema de línea que viene desde la calle, pueda entrar tu sistema particular. Y eso hay que pensarlo para cada hospital, no solamente en la República Dominicana, sino en todos los países del mundo, porque cada experiencia nueva en materia de desastres naturales le enseña algo nuevo a toda la sociedad global. Muy bien. Hay algo que a mí me preocupa un poco y me ha llamado la atención en lo poco que he podido investigar, ingeniero, y es que el GGC Index, que es el organismo encargado de evaluar la capacidad reactiva de los países ante situaciones como la que estamos viviendo hoy, pandemias o algún tipo de desastre, aparentemente en su puntuación indica de que el 75% de los países no está preparado o no estaba preparado para recibir un impacto de una magnitud como lo que estamos viviendo en el día de hoy, que no hemos tenido esa capacidad logística para poder enfrentar una pandemia de este tipo en plena era posmoderna, donde la tecnología y la ciencia ha avanzado tanto. Esto nos ha demostrado que aún nos falta mucho por recorrer. Esto implica, ingeniero, que por lo que parece, hemos estado dando pasos de crear protocolos que surgen de manera espontánea, que van surgiendo conforme va pasando el tiempo. Yo quisiera una reflexión suya, y sobre todo con lo que usted ha estado diciendo, de que si usted entiende que es necesario crear algún tipo de equipo multidisciplinario en distintas áreas de atención y análisis de desastres de todas las índoles,
para poder hacer un plan estratégico para cualquier eventualidad que se sume a esta catástrofe que estamos viviendo en estos momentos? Mire, eso es así, Carlos. Tú tienes toda la razón. A raíz del paso del huracán María por Puerto Rico, que provocó daños extraordinarios por más de 100.000 millones de dólares, y ya anteriormente habíamos tenido a Harvey y a Irma, y sumados los tres nos habían provocado daños por 306.000 millones de dólares. El Banco Mundial alertó a todos los países latinoamericanos, incluidos nosotros, República Dominicana, de que teníamos que prepararnos para ser impactados con más frecuencia por fuerzas de la naturaleza, que debíamos tener un fondo de contingencia común entre las naciones que se alimentara del aporte de cada nación a los fines de que el país que fuera impactado pudiera acudir a ese fondo común y tener una respuesta inmediata en materia económica, pero que al mismo tiempo se pudiera aglutinar a lo mejor del conocimiento científico y tecnológico a nivel de la región para tener un comité interdisciplinario, de forma tal de que ese comité interdisciplinario pudiera discutir las políticas públicas a aplicar a nivel de toda la región para tener preparada la población, pero también para tener preparada las respuestas de las autoridades en cada país. Porque muchas veces tú puedes tener un país cercano que esté preparado, pero el país vecino no está preparado. Y ante el impacto, entonces el país que estaba preparado se ve afectado por la migración al país que no estaba preparado. Y te pongo como ejemplo Haití. Haití fue impactado por un fuerte terremoto de magnitud 7 el 12 de enero del año 2010. La economía de Haití no estaba preparada, la logística de Haití no estaba preparada, los hospitales no estaban preparados, los servicios sociales no estaban preparados, y la gente comenzó a migrar masivamente hacia la República Dominicana buscando una respuesta. Así tú lo ves muchas veces con las migraciones desde el norte de África hacia Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que viendo esta realidad que nos ha impactado a nivel global y para la cual no estábamos preparados, y yo te diría que es más del 75% de los países que no estaban preparados, porque fíjate tú que Corea, que ha tenido experiencia con el SARS, ha tenido experiencia con la gripe H5N1, ha tenido experiencia con la gripe H1N1, es decir, en los últimos 20 años, Corea ha tenido grandes experiencias en materia de infectología, ha ido incorporando ese conocimiento dentro del área de la salud del territorio, y con todo y eso ha recibido impactos del coronavirus. Quizás el impacto es de los menores que hemos tenido a nivel global, pero hay un impacto. Lo ideal sería que los impactos sean mínimos o prácticamente imperceptibles. Y es aquí donde hay que cruzar el conocimiento y la experiencia de cada nación que ha vivido alguna experiencia. Por ejemplo, países de África que han tenido la experiencia del ébola y que ya Estados Unidos se había preparado eventualmente para una epidemia de ébola, compartir esa experiencia con los demás países que no han tenido esa experiencia, pero que deben aprender de esa experiencia, de forma tal de que podamos ver qué tipo de materiales de protección clínica necesitamos en los hospitales, en los servicios de ambulancia, en los socorristas, es decir, todo el que vaya a estar involucrado en el tratamiento de personas potencialmente afectadas por ese virus, que puedan tener la debida protección, porque muchas veces te encuentras, Carlos, que el sector salud termina siendo impactado. En España, cerca del 20% de los trabajadores del sector salud se han contagiado con el coronavirus. Ya en Estados Unidos tenemos médicos contagiados, en República Dominicana tenemos médicos contagiados. Eso quiere decir que no teníamos la debida preparación ni en Estados Unidos, ni en Italia, ni en España, ni en Corea, ni aquí para afrontar, no obstante experiencias pasadas que habían tenido países asiáticos. Esto quiere decir que a partir de ahora tendremos que reunirnos con más frecuencia en los diferentes países, cambiando la sede para compartir las experiencias de cada país, cómo se ha tratado el tema. A mí me ha tocado ir a reuniones internacionales, por ejemplo, a la Organización Internacional de Energía Atómica en Viena,
tratando casos como, por ejemplo, el de Fukushima, con el terremoto del año 2011, donde la radiación se esparció por cientos de kilómetros en el aire, pero se esparció por cientos de kilómetros en mar. Entonces, se hizo un trazado de la curva de contaminación y todo eso se está modelando, asumiendo que en un determinado país pueda repetirse ese escenario y cómo cada país tiene que estar preparado para ese escenario que sería potencialmente desastroso. Así tenemos que hacerlo con el tema de las pandemias, porque hoy ha sido el coronavirus, pero así como surgió el coronavirus, sea de un murciélago y de ahí migró a un pangolín y del pangolín llegó a un mercado de mariscos en el centro de Wuhan y de ahí llegó al ser humano en carnes que se picaban, se cortaban, se procesaban sin ningún cuidado de higiene hasta llegar a la mesa. Y desde esa mesa entró al cuerpo humano y desde ahí se ha distribuido por todo el planeta. Eso se puede repetir en 5 meses, en 6 meses, en 1 año, en 2, con otro virus distinto a este coronavirus, que por eso se le llamó nuevo coronavirus, porque hemos tenido otros coronavirus, solo que su molécula de ARN, de ácido ribonucleico, es totalmente distinta a las moléculas de ARN de los otros coronavirus. Por eso es distinto, por eso es una cepa nueva, por eso es una mutación. Ahora, este que estamos enfrentando hoy día puede mutar, y si muta va a cambiar su molécula, y si cambia la molécula, entonces la respuesta de la nueva molécula a los medicamentos que desarrollamos hoy día en los laboratorios para confrontar el coronavirus actual, que es el COVID-19, no nos va a funcionar. Eso quiere decir que vamos a tener que estar permanentemente en los laboratorios haciendo pruebas para ver cómo estamos produciendo medicamentos de 4ª y 5ª generación que nos permitan salir bien de cualquier amenaza viral como esta que hemos tenido con el COVID-19. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ingeniero. ¿Usted considera que República Dominicana está pensando en todas estas contingencias de visualizar y prepararse para una eventual amenaza natural? ¿O solamente estamos concentrados en lo que está pasando con este mal del coronavirus? Es decir, solo estamos enfocando una parte del problema y no vemos un poquito más allá de cualquier otra cosa para prepararnos en materia de poder establecer los mecanismos de estrategia para una eventual amenaza natural como estamos tratando en este programa. ¿Qué usted considera? Mira, Carlos, como estamos en medio de la tormenta, estamos en el ojo del huracán del COVID-19, la urgencia que tiene la sociedad dominicana, la sociedad en New York, la sociedad en todo Estados Unidos, en toda España, en toda Italia, en Corea, en Singapur, en Malasia, en Sudamérica, es atender el problema actual, esta tormenta, esta ola, este impacto. Pero evidentemente que una vez que logremos salir de esta ola que ha provocado ya muchos daños a nivel global, muchas pérdidas de vida y muchas pérdidas económicas a nivel global, tendremos que sentarnos a planificar
un escenario de potencial impacto. Fíjate tú que muchas veces las películas de Hollywood planteaban estos escenarios. Fíjate tú que Bill Gates en muchas de sus exposiciones planteaba estos posibles escenarios. Fíjate tú que en algunas series de televisión también se planteaba este posible escenario, que de repente algún virus o alguna bacteria se distribuyera a nivel universal y nos pusiera a todos nosotros contra la pared. Eso es lo que se ha dado ahora con el virus COVID-19. Esto nos obliga a comenzar a pensar más allá del presente, pensar cuáles pueden ser los potenciales impactos directos e indirectos que un nuevo virus o una nueva bacteria pueda provocar sobre la sociedad. Porque la ventaja competitiva que tienen los virus y las bacterias sobre los seres humanos es que tienen tamaño microscópico y son silenciosos. Eso quiere decir que como son microscópicos, llegan a tu cuerpo y tú no los ves. Algunos vienen en el aire, otros vienen en el agua, otros pueden venir simplemente con el contacto con una persona que está contagiada o que pusiste tus manos sobre una superficie contagiada o sobre un objeto contagiado y no tuviste tiempo de asearte tus manos con jabón, porque como este virus tiene una envoltura de grasa y el jabón tiene la propiedad y particularidad de que disuelve las grasas, corta las grasas, y eso ya lo sabemos todos porque siempre el jabón tiene una cadena molecular donde su cabeza tiene afinidad con el agua y su cola con las grasas. Por tanto, cuando entran a trabajar de manera conjunta, tienden a romper la molécula de grasa de ese virus y ya el virus se va quedando atrás. Ahora, esa experiencia tenemos que buscar cómo multiplicarla, cómo nosotros poder estar preparados a nivel de la sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad, estamos hablando de todos los estratos sociales, el alto, el intermedio y el de base, de forma tal de que el más humilde ciudadano pueda entender qué es el virus, cómo se propaga el virus y cómo él se puede defender del virus. Y eso tendría que llevarnos a nivel internacional, y estoy seguro que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, una vez que salgamos de este brote, va a proponer a todos los gobiernos en el planeta Tierra programas de información y de educación a la población a través de los medios de comunicación, para que la gente sepa cómo se esparcen los virus y las bacterias, cómo llegan al cuerpo humano y cómo producen en pocas horas tanto daño como para llevarnos a una unidad de cuidados intensivos o llevarnos hasta la muerte. Quiere decir que nuestra próxima tarea como sociedad global, mundial, es educar a nuestra población sobre los impactos de los virus y las bacterias, las reglas de higiene que debemos tener, cómo el aislamiento nos permite estar distanciados de la distribución del virus y que esas reglas básicas sean asumidas por toda la sociedad para cualquier eventualidad que se pueda producir en el futuro cercano. Excelente, ingeniero. Yo, como sé que usted es un hombre de fe, usted es cristiano, usted tiene dos factores que nos dan mucha confianza cuando los escuchamos en los medios de comunicación, y es que la honestidad de aquel científico que cree en Dios está por encima de todo, da las informaciones con la verdad, y eso es importante. Y yo sé que usted ha tenido una campaña constante en los medios de comunicación, alertando a la población mucho antes de esta tragedia que estamos viviendo, presentando otras tragedias, como el caso de los terremotos, que tenemos que estar preparados, que tenemos que establecer infraestructuras de construcciones que den seguridad, y la que tenemos que la reforcemos también en materia de seguridad. Usted ha ido a los medios de comunicación no a alarmar a la población, sino a alertar a la población. Esta pregunta, ingeniero, que yo le voy a hacer ahora, no tiene tampoco el objetivo de alarmar a la población, pero se sustenta sobre la base de lo que ya usted había expresado y analizado en otros programas mucho antes
vuelvo y les repito, de esta problemática que está viviendo el mundo entero. ¿Qué porcentaje de amenaza, de riesgo de un eventual terremoto podemos enfrentar en la República Dominicana? ¿A qué nivel porcentual estaríamos en estos momentos? Mira, Carlos, la sismicidad es cíclica. Donde hubo terremotos en el pasado, habrá terremotos en el futuro, porque es parte de la dinámica convectiva magmática del planeta Tierra. Mientras nuestro planeta tenga un núcleo derretido, fundido, incandescente, a una temperatura cercana a los 6.000 grados Celsius, se van a estar produciendo corrientes convectivas a lo interno del planeta Tierra como una correa transportadora que se mueve de manera infinita, como esa correa en la cual tú pones tus pies en el primer escalón de una plaza comercial y te subes sin tú caminar al segundo nivel y de ahí al tercer nivel. Así hay dentro del centro de la Tierra una corriente convectiva magmática que se mueve como esa escalera eléctrica. Ahora bien, cuando la corteza terrestre rompe en algún punto del planeta Tierra, que es cuando se produce el terremoto, libera parte o la totalidad de la energía elástica que tenía acumulada hasta ese momento. Pero como la dinámica convectiva magmática es permanente, justo al otro día comienza a acumular energía de nuevo. Eso es lo que te explica a ti que Chile, con frecuencia, donde hemos tenido los más grandes terremotos del planeta Tierra, sigue teniendo terremotos. Que Japón, donde tenemos de los más grandes terremotos del planeta, sigue teniendo terremotos. Que Alaska, que es el tercer lugar donde hemos tenido los más grandes terremotos, sigue teniendo terremotos. Que Indonesia, donde hemos tenido los más grandes terremotos, sigue teniendo terremotos. La República Dominicana, que ha tenido terremotos registrados en la historia desde 1562 hasta el gran terremoto del 4 de agosto de 1946, que fue de magnitud 8.1, y el terremoto de Puerto Plata, que fue el 22 de septiembre del año 2003, que fue de magnitud 6.5, ahí en esa franja norte se ha acumulado suficiente energía elástica para que se produzca un terremoto importante con una probabilidad de más de un 90% dentro de los próximos 5 a 10 años. Eso es una realidad. Pero también tú tienes la franja sur. Al sur de Asua, al sur de Baní, de Santo Domingo, al sur de La Romana y de Higüey, tú tienes una falla sísmica que también pasa por Duvergé, por Imaní y por Puerto Príncipe, que fue la falla que provocó el terremoto de Puerto Príncipe el 12 de enero del año 2010, y esa falla se extiende hasta la parte sur de Puerto Rico y fue la que provocó el terremoto de Puerto Rico el día 6 de enero de este año 2020. Y estamos hablando de una falla que viene desde la zona de contacto entre Guatemala y México. Esa franja fronteriza pasa por Jamaica, luego entra a Haití, pasa por Puerto Príncipe, llega a Barahona y desde ahí entra al Mar Caribe y desde ahí se va hasta el sur de Puerto Rico. Cualquiera de estas dos fallas tiene potencial para producir un gran terremoto. Recuerda que la ciudad de Asua fue destruida por un terremoto en esa falla del lado sur en el año 1751. Eso quiere decir que tanto del lado norte, en el Océano Atlántico, como del lado sur, en el Mar Caribe, tenemos fallas con potencial para producir terremotos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter. Y cada día que pasa, la probabilidad se acerca más al 100%, porque siempre que tú tienes una placa tectónica que se está desplazando, se está deformando, se está plegando, llega un momento en que tú sobrepasas el límite de plasticidad y entras en el límite de rotura. Es como un pedazo de madera, como una regla de escuela, que tú comienzas a doblarla y la vas doblando tanto hasta que llega un momento que la regla no resiste más o la madera no resiste más y se rompe. Eso pasa con la corteza terrestre. Cuando ya no resista más, se va a romper y ahí va a venir el terremoto. Por tanto, es una cuestión de tiempo. Nosotros, los seres humanos, utilizamos las estadísticas para calcular más o menos cuándo se podría repetir un próximo terremoto en función de la data histórica. Sin embargo, la naturaleza tiene sus propias reglas y el terremoto se va a producir cuando la roca ya no soporte más
la compresión en el área de la deformación. No necesariamente cuando el análisis estadístico lo diga, porque el análisis estadístico lo que nos permite es tomar datos del pasado para proyectar hacia el futuro. Inclusive eso se está discutiendo en el día de hoy con el tema del coronavirus, porque ha habido países donde han tomado la data del coronavirus desde el 12 de marzo hasta hoy, que es el 1 de abril, para entonces hacer una proyección a futuro de qué tanto impacto pudiéramos tener en cada país. Y eso podría acercarse, pero no necesariamente estar exacto. Eso mismo pasa con el tema del terremoto. Tú y yo podemos tomar la data histórica de los terremotos que hemos tenido en la costa norte, en la zona de Cabo Haitiano, en la zona de Manzanillo, en la zona de Puerto Plata, en la zona de Agua, en la zona de Samaná, y entonces proyectar cuándo podría estarse produciendo un próximo terremoto, pero a lo mejor nos equivocamos por 10, por 15 años, hacia adelante o hacia atrás, porque todo va a depender de cómo se comporta con esa presión que tiene en esa área. Quiere decir que lo cierto es que en un momento más temprano que tarde vamos a tener un gran terremoto o en la costa norte o en la costa sur, porque fíjate tú que la gente de Puerto Rico se acostumbró a ver temblores de tierra al norte de San Juan, pero nunca en el área sur de Ponce. De repente, en enero, tuvieron un gran terremoto en la parte suroeste de Ponce, en la zona de Guánica y de Guayanilla, y el impacto fue extraordinario, tanto a nivel de las estructuras como a nivel psicológico. Yo que estuve allí durante toda una semana evaluando las áreas impactadas en Guánica, en Guayanilla, en Yauco y en Ponce, pude ver que la gente no quería entrar a su casa. Desde el mismo día del terremoto, la gente fue a España y se ubicó en el parque más cercano, en el área verde más cercana, o en el patio de la casa, o en el frente de la casa, pero la gente no quería estar bajo techo, porque temía que se produjera una nueva sacudida sísmica y su estructura colapsara sobre ellos. Quiere decir que en materia de sismicidad regional, nosotros tenemos que estar preparados para que en cualquier momento se produzca una sacudida sísmica de gran magnitud. Ingeniero, me gustaría que usted nos dé una reflexión de cómo usted está viendo el panorama, hacia dónde vamos con este asunto del coronavirus, cómo estamos afrontando la situación los dominicanos, las autoridades, y si hay esperanza en cuanto a que esto va a mejorar, pero una reflexión científica de cómo usted ve que va caminando la situación día a día conforme a las medidas que estamos tomando, ingeniero. Mira, nuestra referencia obligada es Italia y es España. Estamos hablando de que tanto en Italia como en España, a partir del 12 de marzo fue cuando la curva se disparó exponencialmente. Hasta ese momento los casos venían siendo mínimos, pero al llegar al 12 de marzo la curva se disparó de manera ascendente, de forma exponencial. Eso va a ocurrir en cada país donde haya llegado el virus, porque el efecto multiplicador va aumentando en la medida en que va pasando el tiempo. Por eso nuestras autoridades, con toda razón, reclaman cada día a la población que respetemos el aislamiento, que respetemos la cuarentena, que nos quedemos en la casa, que no salgamos a ningún lugar. Y por eso el gobierno ha asumido parte importante del costo de sostenibilidad de unas 1.500, de 1,5 millones de familias de escasos recursos económicos que anteriormente recibían unos 1.500 pesos al mes, porque ahora van a recibir 5.000 pesos al mes. Pero si el jefe de familia está en el segmento de mayor vulnerabilidad por avanzada edad o por alguna enfermedad previa, entonces se le van a dar 2.000 pesos complementarios, que eso subiría a 7.000 pesos, para que los que forman parte de esa familia no tengan que salir a la calle a exponerse a contraer el virus, porque en el fondo nos sale más caro a todos el tratamiento hospitalario que la medicina preventiva. Y la medicina preventiva es quedarse aislado, quedarse en la casa, estar permanentemente aseándonos las manos, preferiblemente con jabón de cuava, para romper
la envoltura exterior del coronavirus, que es vulnerable al jabón, porque el jabón corta la grasa. Como esa envoltura exterior hace grasa, entonces tenemos que hacer eso. Eso quiere decir que las medidas que se están adoptando en todos los países del mundo, si bien es cierto que no son las ideales, son las que pueden ser aplicadas sin mayor dificultad por la sociedad. Fíjate tú que el gobernador de New York, Andrew Cuomo, se ha estado quejando de que la gente en New York no está respetando la cuarentena y que se va a las canchas de baloncesto de la vecindad a practicar baloncesto. Claro, entendiendo que aquello sería inofensivo, pero bastaría con que un solo jugador de baloncesto de ese grupo tenga el virus para contagiar a los demás. Y a esa amenaza que estamos expuestos en República Dominicana, en los países del Caribe, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa. Fíjate tú que India, donde tenemos 1.300 millones de indios, decidió cerrar sus fronteras por tierra y por aire por un mes para que nadie entre allí con el virus. Fíjate tú que hoy día en Corea cualquier turista que llega tiene que someterse a una prueba de coronavirus, sea la prueba rápida de 10 a 15 minutos o sea la prueba PCR, cualquiera de los, pero tiene que someterse a la prueba. Y si esa persona da positivo, lo envían a un hospital, pero no le permiten estar en la sociedad. Quiere decir que esta situación se va a estar aplicando en todas partes del mundo. Si alguien quisiera viajar hoy a cualquier parte del mundo, no podría hacerlo porque las líneas aéreas hoy día no están volando. Y no están volando porque se demostró que las líneas aéreas fueron las vías de transmisión del coronavirus. Porque alguien llegaba a Madrid, llegaba a Barcelona, llegaba a Valencia, llegaba a Venecia, adquiría el virus, se montaba en un avión para ir a su país y ya llevaba el virus y lo multiplicaba en su país. Quiere decir que lo que tienen que hacer las autoridades de todos los países, incluyendo la República Dominicana, primero es mantener la cuarentena. Esto no va a terminar en los próximos 10 o 15 días. Estados Unidos ha dicho en voz de su presidente, Donald Trump, que se esperan 2 semanas muy difíciles, que las próximas 2 semanas en Estados Unidos van a ser traumáticas, van a ser dolorosas, que pudieran tener entre 100,000 y 200,000 muertes. Quizás no llegue a tanto, pero es preocupante en la primera potencia del mundo, en un país súper desarrollado, en un país donde hay suficiente atención hospitalaria, donde hay buenos planes de salud, donde hay reservas económicas disponibles, donde hay laboratorios de fármacos de última generación. Sin embargo, fíjate tú que cada día el presidente de la República en Estados Unidos, Donald Trump, tiene que dirigirse al país tratando de llevar tranquilidad, porque hoy día es el país que tiene la tasa más alta de crecimiento en contagios. Y eso se asemeja a la tasa de crecimiento que hemos tenido en Italia, donde inclusive la tasa de mortalidad es la más alta, porque tenemos un 12% de tasa de mortalidad. Quiere decir que de cada 100 que se contagian en Italia, 12 están muriendo. En España, de cada 100 que se contagian, 9 están muriendo. En promedio a nivel mundial, de cada 100 que se contagian, 5 están muriendo. Y nadie quiere estar ni dentro del 5% de la media mundial, ni dentro del 9% de España, ni dentro del 12% de Italia. Nadie quiere morir por el impacto de esto. Y entonces, si nadie quiere morir por el impacto del coronavirus, lo que tenemos que hacer todos es colaborar. Y la gente, en lugar de estar jugando dominó, jugando vitilla, jugando billar, agrupándose en el barrio, lo que tiene que hacer es guardando el enclaustramiento recomendado en su hogar, porque de esa manera se protege usted y usted protege a su familia. Si usted sale a la calle y contrae el virus y entra a su casa, entonces usted ahora le está llevando el virus a los demás miembros de su casa. De ahí que lo correcto es que todo el mundo, sin excepción, se mantenga respetando la cuarentena, porque esto no va a terminar en las próximas 2 semanas. Es decir, aunque en Europa comenzó un mes antes que aquí en República Dominicana y en Estados Unidos, todavía Europa no ha alcanzado el pico, no ha llegado al punto de inflexión de la curva. Todavía tú estás teniendo 8,000, 7,000, 6,000 contagiados cada día
en España y en Italia. Y eso es mucho, eso es mucho. Entonces estás hablando que a nivel mundial, en un día estamos teniendo 30.000, 40.000, 45.000 contagiados. Y eso tiene que llevar a todos los países a tomar todas las medidas restrictivas a la circulación para garantizar la protección de la población. Quiere decir que ese es el principal reto, ese es el principal desafío. Y las autoridades dominicanas, trabajando de la mano de las autoridades de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, van caminando también en esa dirección, manteniendo la restricción de circulación, aumentando la cantidad de pruebas, tanto las pruebas rápidas, que son las pruebas de anticuerpos en la sangre, como las pruebas PCR, que son las cadenas de polimerasa. Quiere decir que en la medida en que nosotros controlemos el foco, y aquí en República Dominicana tenemos 5 focos principales: el Distrito Nacional, número 1, la provincia de Santo Domingo, número 2, la provincia de Santiago, número 3, la provincia de Duarte, número 4, y la provincia de La Vega, número 5. Si logramos cercar el problema en esas 5 demarcaciones, aumentar las pruebas, aumentar la cantidad de camas disponibles, aumentar la cantidad de respiradores disponibles y aumentar la cantidad de medicamentos disponibles. Fíjate tú que Estados Unidos ya autorizó a través de la FDA, que es la Food and Drugs Administration, la Administración Federal de Drogas y de Alimentos, autorizó la hidroquina y la hidroxicloroquina, pero también combinada con la acitromicina. Y fíjate tú que eso mismo se ha autorizado en Francia, la combinación de la cloroquina y la hidroxicloroquina con la acitromicina, mientras que China, Italia, España, República Dominicana, para los casos más severos, ha estado utilizando el tocilizumab. Entonces le ha dado buenos resultados. Quiere decir que a la medida que vayan pasando los días, iremos encontrando medicamentos de mejor respuesta ante los casos agravados, pero al mismo tiempo iremos teniendo una población que irá acatando con mayor nivel de prudencia la recomendación de las autoridades. Y a partir de ahí, entonces, la curva podría comenzar a bajar. Y quizás al llegar el mes de mayo, mitad de mayo, final de mayo, pudiéramos ya estar teniendo un respiro a nivel mundial. Pero por ahora no se vislumbra en el corto plazo que vayamos a tener un respiro por parte del coronavirus. Bueno, nos ha parecido excelente su intervención, ingeniero, y han sido muy valiosas para nuestro espacio, y esperando que aquellos que han podido disfrutar de su alocución con nosotros, pues puedan sacar el beneficio de entrar en reflexión de todo eso que usted nos ha informado, que podamos avanzar en que las cosas van a mejorar, a pesar de que se vislumbra un periodo un poco alargado, pero tenemos que tener paciencia esperando que las autoridades continúen haciendo el trabajo. Debemos dar el apoyo, como usted muy bien dice, manteniendo la cuarentena, siendo pacientes y estando con nuestros seres queridos, protegiéndolos también para no propagar esa expansión del coronavirus, ¿no? Esa proyección exponencial que se vislumbra en todos los países, que era sostenible, pero luchando, sé que podemos bajar esa tasa, ese pico de expansión y crecimiento, y también depositar toda nuestra confianza en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, que es el que nosotros como dominicanos tenemos como nuestro guía, como aquel a quien nosotros debemos de recurrir en tiempos de grandes calamidades, en tiempos de desastres naturales. Al final, la fe, la esperanza y el amor es quien nos sostiene a cada uno de nosotros, y es lo que usted como científico creyente ha demostrado en toda su carrera, lo cual nosotros admiramos mucho, y por eso hemos querido contactarlo. Con todos estos problemas que tenemos técnicos en todos los programas, eso nosotros lo hemos visto, pero el Señor nos ha permitido que hayamos podido desarrollar este momento tan valioso con usted, y esperamos que en un futuro pues podamos contactarlo nuevamente
con un tema de interés y de importancia para que usted nos pueda dar, a través de su conocimiento y su experiencia, esas informaciones que son tan necesarias para nosotros. Así que, ingeniero, deseándoles bendiciones, que pase buenas noches y que usted pase a despedirse de todos los que han estado conectados con nosotros. Gracias inmensa, apreciado Carlos, la cortesía, la amabilidad y la distinción de permitirme esta conversación contigo y con toda la población que sigue a tu programa especial de donde tratas siempre los temas de fe y de razón. No sabes cuánto te agradezco que me hayas permitido esta conversación, agradecer tu ponderación sobre nuestra sólida fe que tratamos siempre de combinar con lo que es el conocimiento científico. Cuando se tiene fe, es mucho más fácil practicar las ciencias. Y cuando se conocen las ciencias, es mucho más fácil tener fe. Porque cuando uno se sumerge dentro del conocimiento científico, llega a la conclusión de que hay algo que va más allá del ser humano, que es nuestro creador, que es nuestro Dios. Así es que voy a terminar mi intervención en tu programa Fe y Razón, recordándole a toda la población un segmento breve del Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y a toda hora Él te cubrirá de la peste destruidora. Que Dios les bendiga por siempre. Muchas gracias, ingeniero. Para nosotros ha sido un placer, y para nosotros también un placer inmenso haber compartido con todos los seguidores de este espacio Fe y Razón, deseándoles que Dios les bendiga y les proteja, y será hasta una próxima entrega. Hasta la próxima. Amén. Hasta la próxima, si Dios lo permite.